Como les contamos al inicio, este segmento está dedicado para conmemorar los 20 años del gremio y vamos a tener por eso la presencia de unos invitados muy especiales. Son algunos de los más importantes exministros de Minas y Energía, van a estar en el siguiente panel que va a conducir nuestro director ejecutivo, el doctor Mansur, y por eso invitamos entonces a la exministra Luisa Fernanda Laforí, al exministro Germán Arce, al doctor Amílcar Acosta, que pueden ir pasando aquí al escenario, y al exministro Tomás González. Tenemos aquí reunidas tanta experiencia a lo largo de esos 20 años, pero todos se ven muy jóvenes y muy bien. El doctor Hernán Martínez también nos iba a acompañar, pero por motivos de salud no pudo asistir. De todas maneras, creo que vamos a tener un segmento bastante entretenido, bastante aleccionador. Vamos a hacer una foto previa a este panel de distribución y comercialización de energía eléctrica, los 20 años de contribución al desarrollo del sector eléctrico colombiano. Muy buenos días a ustedes, nuevamente pues a los señores exministros y a la ministra, pues por supuesto. Para mí es un honor moderar este panel. Por primera vez no voy a estar en el banquillo de los acusados, por decirlo así de cierta manera. Sí, y además con tremendos personajes aquí, pues me siento honrado, de verdad, que moderar este panel. Y reiterarles los agradecimientos a todos ustedes por la compañía. Cuando estábamos organizando este evento, con motivo de los 20 años de Azocovi y los 25 años de la ley, de las leyes 142 y 143, dijimos, hagamos un panel, un conversatorio más que todo, con aquellos protagonistas, con los líderes que han impulsado este camino del sector eléctrico tan exitoso en estos 20, 25 años. Y dijimos, bueno, protagonistas y líderes son muchos, pero son pocos los que han estado al frente de la política pública, rectores de este tema, como los ministros de Minas y Energía. En los 20 años de Azocovis, nosotros, durante los 20 años de Azocovis, hemos estado con 4 presidentes. Presidente Pastrana, presidente Uribe, presidente Santos y por supuesto el presidente Duque. Han pasado, si mi memoria no me falla, han pasado 16 ministros, con un promedio cercano a unos 16 meses, más o menos aproximadamente. Yo creo que dejé mis lentes por acá. Son grises también, ministra, que no se me confundan con los de usted. Sí. Y dijimos, bueno, tratemos de invitar a ministros de cada uno de los periodos presidenciales. Tenemos hoy la fortuna, ministra, no la voy a meter a usted porque usted todavía, dijimos que sean ministros, exministros, no ministros en propiedad. Nosotros nos agradecidos inmensamente que usted nos acompañe acá, pero no la vamos a poner pues de acuerdo y aprender. Y dijimos, vamos a invitar entonces a exministros únicamente. Tenemos la fortuna que la única ministra en propiedad durante estos 20 años es la doctora Luisa Fernanda. Nos sentimos honrados, Luisa, que nos acompañara de verdad en ese tema. La otra ministra que estuvo encargada fue María Lorena, recuerden, por varios meses. Y Luisa hizo parte del gobierno del presidente Pastrana. Del presidente Uribe hubo 2 ministros, recuerden, el doctor Mejía y el doctor Martínez. Invitamos al doctor Martínez, estaba confirmado, se excusó por una incapacidad médica. Bueno, invitamos a Tomás, a Germán y a Amílcar. Y dijimos, ¿cuál es el objeto del conversatorio? No voy a utilizar más la palabra panel, sino conversatorio. Además, panel que se oye como feo. Y dijimos, no vamos a invitarlos a ustedes para que vengan aquí a criticar ni a sus antecesores ni a sus sucesores, ni para que evalúen impactos de política pública,
sino para que, mirando en retrospectiva, ya con mucho más tranquilidad, no hablo de los años, para algunos sí, para otros no. No sé qué dice el doctor Amilcar, que está por allá, pues tampoco. Para que digan en retrospectiva las vivencias, o sea, cuáles fueron las dificultades que tuvieron ustedes, cuáles fueron los grandes logros, cuáles son las principales anécdotas. Quisimos hacer un conversatorio como un poquito más diferente. ¿Y sobre qué temas? Por supuesto, sobre el sector eléctrico, sobre los temas que tienen que ver más con el eslabón de distribución y comercialización, en temas que ya los hemos mencionado en el transcurso, que es cobertura, calidad, subsidios, enajenación de empresas, fenómeno del niño, situación de la costa caribe, etcétera. Está abierto. Y la pregunta se la vamos a hacer pues igual para todo el mundo. Habíamos pensado un poquito de tiempo, pero tenemos flexibilidad con el tiempo, y máxime que el doctor pues Martínez no pudo acompañar. Me toca a mí por primera vez ponerle un tiempo a los ministros. Siempre me ha tocado escucharlo mucho. Y quiero hacer con todos me ha tocado a mí compartir, de cierta manera, como ministro, como viceministro. O sea, me siento mucho más honrado en esa materia. Entonces, la primera pregunta que quisiéramos hacerles a ellos es, y voy a iniciar por Luisa, por la deferencia, no la más vieja, la dama, preguntándole, con Luisa inclusive tuvimos oportunidad de trabajar antes, cuando nuestro corazón era más carbonero, si te acuerdas, con la fe del carbonero, preguntándole, Luisa, y para todos, pero iniciamos por Luisa, cuéntanos cuáles son, en tu opinión, mínimo, 2 principales logros y 2 principales dificultades que te tocó vivir siendo ministra. Gracias, Camilo, por esta invitación. La verdad es que primero quiero resaltar algo que no sé si es la sensación de todos, Amílcar, que aunque fue ministro, también fue viceministro hace mucho tiempo cuando estábamos en la época carbonera. Creo que algo que ha caracterizado al ministerio, tanto en sus logros como en sus fracasos, es que, o por lo menos es mi sensación, todos los ministros y viceministros que hemos pasado hemos sido solidarios con los problemas que deja el antecesor, y ha habido una continuidad muy importante en estos 25 años en la política. No he oído nunca, quiero empezar por eso, por la polarización que hay, y me complace muchísimo que estemos aquí todos sentados, porque nunca en los 20 años que ya casi vamos a cumplir el Asocodis y el gobierno de Pastrana, una crítica sobre las políticas o los errores, porque todos hemos tenido errores a lo largo de la trayectoria. Hemos estado más, pero hemos estado en el sector de alguna manera. Entonces yo creo que eso ha sido una solidaridad que seguro, ministra, la vamos a tener hacia adelante contigo. Bueno, yo creo que, y una de las cosas que cuando le dije a José Camilo, me parece delicioso este panel porque es más echar una cantidad de cuentos que en el fondo son unos aprendizajes para todos. Yo sí podría decir cuál fue como mi mayor satisfacción. Primero hay que mirar los contextos, o sea, en el año 98 al 2002 fue una época muy difícil, sobre todo para el sector. Al sector, si ustedes recuerdan, en esos momentos, pues casi todo el sector de distribución, las electrificadoras estaban quebradas, o sea, había, yo creo que como 4 intervenidas, bueno, en Cali estaba intervenida, Cauca, Tolima, pero el caso más crítico era Chocó. Chocó tenía, me acuerdo, en el año 2001-2002, casi 8 horas de no prestación de servicio al día. O sea, la situación era lamentable. No solamente como dijo la ministra, definitivamente la energía es el primer eslabón hacia el desarrollo, hacia la reducción de la desigualdad. Y cuando nosotros fuimos allá y vimos esa situación tan crítica, en esa pobreza, porque yo creo que también, digamos,
A nivel económico, esos 4 años, el país lo sabe, fueron de los más duros que tuvimos en la historia económica del país, con decrecimientos del 4%, etcétera, etcétera, una situación de orden público muy difícil. Dijimos, mire, llueve, truene o relampaguee, vamos a tratar de volver a conectar y prestar el servicio en el Chocó, porque era, finalmente, pues todos se recuerdan, hubo un COMPES, y en la dificultad decidimos hacer 2 cosas. No podíamos privatizar, no podíamos, porque eso, como decían en la costa, eso era una loca embarazada, o sea, eso no se podía ni siquiera vender, hacer absolutamente nada. Entonces, con una manera y con una dificultad muy grande, logramos crear una compañía que se me llamaba el Pacífico, conseguir un operador que se encargara, pero la situación de orden público era tan difícil que cuando íbamos a adjudicar ese operador, prácticamente nos tocó militarizar la electrificadora porque no nos dejaban entrar para que ese operador tomara las instalaciones. Finalmente logramos poner la energía y un poco ese sentimiento que decía la ministra, cuando fuimos ya con el servicio restablecido, uno encontraba a la gente que lo cogía por la mano y le decía, ingeniera, porque eso es una parte, ingeniera, ¿de verdad que ya no nos van a volver a quitar la luz? ¿De verdad? Y eso es una sensación que uno no puede nunca igualar de satisfacción en los trabajos que después, o sea, yo creo que esa es, ahí uno, mejor dicho, le paga a uno el sueldo y las penas y todo. Yo creo que esa es una. Y por último, yo creo que la otra fue la gran lucha que nos dimos con la CREC para poder restablecer el WAC. Si ustedes se acuerdan, fueron casi 4 años para poder cambiar un WAC porque todas las electrificadoras estaban quebradas y nada. Y éramos, no, pero es que en esos momentos, si ustedes se acuerdan, faltaba un comisionado. Y entonces íbamos a la CREC, para que recuerden un poco que hace mucho tiempo, era el WAC creo que estaba como en 9% antes de impuestos, algo así. Y para que tengan una idea, la tasa del riesgo país estaba en 850 puntos básicos. O sea, ya no hay que hacer las cuentas ni saber qué es un WAC, o sea, ya ahí no cuadraban las cuentas. Pues naturalmente todas las electrificadoras estaban quebradas, porque no había ni forma de poder hacer nada. Y fue casi un año donde íbamos a la CREC, el gobierno, aquí Tomás me acompañó en alguna de esas sesiones como en Planeación Nacional, y nada, porque claro, cuando íbamos a votar, 4 y 4, y volvíamos 4 y 4, y nada que podíamos cambiar el WAC. Entonces yo creo que esa fue una cosa muy riesgosa que hicimos, pero decíamos, no podemos seguir 6 meses tratando de poner un WAC y nada, porque era el empate en la CREC. Entonces convencimos al presidente que teníamos que coger, porque los estatutos de la CREC, aquí me pueden, no sé si ya cambiaron o no. Se va el tiempo, Luisa, me toca ser moderado, perdón. Bueno, el cuento fue que nos tocó retomar las funciones de la CREC, cambiar la forma de poder votar y finalmente poner el WAC. Interesante lo que menciona Luis. Yo fui comisionado, a mí no me tocó afortunadamente pues esa situación durante mi época. Vamos ahora con Tomás. Con Tomás, y Luisa nos hizo recordar pues que ella, Tomás, doctora Amílcar, fueron viceministros también, o sea, viceministros y ministros. O sea, Germán y María Fernanda, bueno, no pasaron por eso. Con Tomás, evidentemente, un recorrido por Planeación Nacional, participó en la CREC de viceministro posteriormente y luego ministro. Tuvimos también mucho tiempo, muchos temas compartiendo en sus momentos en los diferentes escenarios. Tomás, y para ti, con la misma pregunta, ya digamos sin afanes, ¿cuáles serían las dos dificultades, los dos chicharrones, por decirlo de otra manera, las dos frustraciones y los dos mayores logros o satisfacciones que tuviste durante el tiempo de ministro? Bueno, gracias José Camilo, muy buenos días a todos.
Un gusto ver tantas caras conocidas. Pues sin lugar a dudas, en el tiempo que yo estuve en el ministerio, el principal chicharrón fue la Costa Caribe y fue Electricaribe, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Fue la región de Colombia donde más me recordaron a mi querida madre en esos años de gestión, ante el desespero por los problemas de la dificultad del servicio. Yo diría que los logros y las frustraciones en lo que tiene que ver con distribución y comercialización están asociadas a la experiencia de esos años con Caribe. Yo me acuerdo cuando yo llegué al ministerio, a Amílcar creo que le había pasado hace poco que la subestación, tal vez se llamaba 20 de julio, había habido un problema técnico, había habido una explosión en la subestación y había habido una falla de servicio enorme. Y entonces Amílcar, creo que con buen tino, le pidió a Carmen Sachaín, que de pronto está por aquí, pero le pidió a Carmen Sachaín, le dijo: ayúdeme a hacer un estudio para entender lo que está pasando, porque la verdad sea dicha, no entendíamos del todo bien lo que estaba pasando, la profundidad de las dificultades que había en la Costa Caribe. Y yo me monté en ese estudio y nos pusimos a la tarea de poder armar un plan. Y me acuerdo a Germán Castro, que está por ahí, alguien me dijo: vea, Germán Castro, antes de ser comisionado, ese tipo era un berraco para transformadores, redes, de tipo hizo eso en Codensa. Yo le dije, bueno, sí, yo no sé si la regulación de pronto ya le atrofió su capacidad de hacer buena ingeniería, pero y le dije: Germán, ayúdenos a ponerle control de calidad a este tema para ver cuáles son los proyectos. Y Germán se fue a la Costa Caribe, se pasó un tiempo largo haciendo lo que hacía en Codensa para que nos pudiera dar una dimensión de lo que tenía que tener. Y la verdad es que fue un trabajo muy bueno de todo el mundo para armar el Plan 5 Caribe, que pues hoy sigue ahí. Hoy la ministra ahora hablaba del Plan 5 Caribe, y el Plan 5 Caribe lo único que hizo fue decir: esto es lo que hay que hacer para resolver el problema. Entonces la satisfacción es que armamos un plan que creo que era técnica y financieramente muy sólido, que tenía sentido y que era la solución. Y la frustración es que de ese Plan 5 Caribe, que de cada 4 pesos de inversión, 1 le tocaban a la empresa, finalmente nunca lo hizo. Y esa falta de inversión fue la que llevó al desenlace que todos conocemos hoy. Pero entonces fue muy frustrante haberse recorrido la costa. Tú mismo me ayudaste a armar algunas de las reuniones allá para mover e impulsar el programa, pedirle un poco de paciencia a la gente y que luego nos quedáramos colgados por esa falta de inversión. Anécdotas, desde luego, hay muchas más. Esas vienen después. De las anécdotas guardémonos ahí, Tomás. Ahí, o sea, tu frustración y tus logros están asociadas con Electricaribe. Y sabes que, si me permites una Tienes mención, tiempo, tranquilo. Bueno, muy rápida, 30 segundos, es una de las cosas también que me da mucha satisfacción fue el marco de comercialización que sacamos con la CREG en esa época, porque el marco de comercialización permitió repartir mucho mejor los riesgos, permitió corregir algunas deficiencias que había ahí, pero sobre todo permitió una cosa de cara a la gente. Ahora que la ministra decía que los comercializadores son la cara de la gente, si ustedes se acuerdan, en esa época en el Caribe el mercado estaba discriminado. Había una empresa que se llamaba Energía Social, que atendía a los más pobres, a los estratos 0 y 1, y había Electricaribe, que atendía a los demás. Y cuando uno miraba el cargo de comercialización a cada uno era, pero muchísimo más elevado, el de Energía Social. Y esto lo que permitió el marco de comercialización fue que se volviera a unificar el mercado y que para toda la gente que atendía Energía Social se bajara el cargo de comercialización. Eso fue una cosa que regulatoriamente tuvo sentido, pero que la gente sintió un alivio en su factura, que es tan difícil en este sector. Entonces metería ahí también el cargo de comercialización. Con Tomás nos tocó, un poquito al margen, nos tocó bailar el vals, no a nosotros dos, ¿no?, sino el vals de los 15 años de Asocoy, cuando Tomás en ese momento era ministro, que hicimos un evento, un conversatorio también, ¿recuerdas?, con los 15 años de Asocoy. Vamos con el doctor Amílcar. El doctor Amílcar, además de haber sido ministro, viceministro, tiene una connotación adicional, y es que fue senador de la República en la época de la mítica, de la temible Comisión Quinta de Senado de la República. Recordemos nosotros Luisa Fernanda en esa época con Hugo Serrano, Salomón Nader, José Name Terán, Julio César Guerra. O sea, esa Comisión Quinta era pesada, o sea, y fueron los que dieron los debates en su momento cuando la crisis del año 91, que llevó a la transformación del sector, de las leyes 142 y 143. Doctora Amílcar, o sea, tiene una historia inmensa en ese sentido. Pero queremos pues que nos comparta, doctora Amílcar, también pues no de la historia de senador,
de la ley, no hay tiempo, sino en materia pues, de ministro, mirando en retrospectiva también los principales logros y frustraciones o dificultades y satisfacciones que pudo obtener siendo ministro. Bueno, tú lo has dicho, la ley 142, pero sobre todo la 143, de las dos leyes, yo fui uno de los ponentes, estuvo precedida del famoso apagón, 14 meses de racionamiento entre 1992 y 1993. Y como senador me correspondió ser el coordinador de la comisión que hizo la investigación para establecer las causas y establecer los responsables del racionamiento. Y de ahí nació pues la ley 143. Respondiendo a tus preguntas, ciñéndome al tiempo, quiero señalar lo siguiente, que la primera realización y satisfacción para mí fue haber hecho posible la instalación de la planta regasificadora en Cartagena. Habíamos pasado de una época de abundancia en gas natural a una época de escasez. Y esa escasez, lógicamente, ponía en riesgo la disponibilidad del combustible para que pudieran operar las centrales térmicas de generación a gas. Creo que fue un logro importante para el país, en la medida en que tenemos en esa planta regasificadora un respaldo para cualquier contingencia y para poder conjurar riesgos de racionamiento por cuenta de no tener la disponibilidad del gas natural. Ahora se está hablando y está en el radar y está en manos de la ministra lo de la planta regasificadora del Pacífico. Esa es, como dicen los españoles, una asignatura pendiente. La segunda realización, y para mí de gran satisfacción, fue la expedición de la ley 1715 del 2014. Y ahí aprovecho para contar una anécdota. Recién posesionado en el ministerio, me visitó la doctora Ángela Cadena, que la encontré siendo directora de la UME, la ratifiqué y me pidió una cita urgente. Y llegó a mi despacho y me dijo: ministro, me disculpa, usted apenas está recibiendo el ministerio, pero no puedo dejar pasar el tiempo sin compartirle una preocupación. Está cursando en el Congreso de la República una ley que es el acabose. Es una ley que se va a tirar en el sector eléctrico. Me la llevó, yo le dije: déjamela, yo la leo y volvemos a hablar mañana. Efectivamente tenía una serie de propuestas que de alguna manera trastornaban todo el sector. Pero me llamó la atención que el autor de ese proyecto era José David Name, hijo de mi gran amigo José Name Terán, y amigo mío también. Entonces yo me reuní con él y le dije: mira, este proyecto, como tú lo radicaste, es como Rodrigo D. Me dijo: ¿y eso qué? No futuro. Eso no tiene la menor posibilidad de que vaya a pasar. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Dame el proyecto, yo me lo llevo para el ministerio y en el ministerio trabajamos con tu equipo para que enriquezamos y podamos mejorar los términos del proyecto. Él quedó así. Como yo fui senador, porque para algo sirve la experiencia, yo sabía lo que él estaba pensando. Ahora piensa presentar el proyecto como iniciativa del gobierno. Entonces
Entonces yo antes que me dijera cualquier cosa le dije, mire, una vez que lo concertemos contigo, yo te devuelvo el proyecto para que seas tú quien lo radique. Inmediatamente él cambió de actitud y me dijo, listo. Eso fue lo que hizo posible que en la UDME, con el equipo del senador y del ministerio, pudiéramos sacar esa ley que indudablemente marca un hito en el país en materia de transición energética. Pero aprovecho de una vez para decirle de mis dificultades y frustraciones. Ya se me adelantó en decir respecto a Electricaribe. A Tomás, como a mí, nos tocó lidiar con ese toro bravo. De manera que participo también de la frustración de no haber podido tener la posibilidad, por la magnitud misma de la problemática, de haber podido encontrar, a uno le provocaría siendo ministro volverse mago y poder con la varita mágica resolver el problema. Escuche, ministra María Fernández. Pero claro, lo primero, que era lo primero, y había que establecer cuáles eran las causas de esa crisis estructural y entender, y creo que así lo ha entendido este gobierno también, y yo creo que las medidas que se tomaron a través del plan de desarrollo responden a eso, es que el problema Electricaribe no es el problema Electricaribe, es del sistema eléctrico nacional. Porque si colapsa Electricaribe, el efecto dominó nos lleva a una crisis sistémica, una falla sistémica, y de ahí la atención que le prestamos y hay que seguirle prestando a Electricaribe. Pero la otra frustración que me llevé, o mejor me traje, cuando dejé el ministerio, fue que me encontré con una vieja querella que había en el ministerio y que todavía creo que anda rondando por allá, ministra, y es la siguiente. En un momento dado, el gobierno le dio el Cerrejón la licencia, la concesión para explotar el carbón. Y después le dieron lo mismo a Drummond para explotar el gas metano asociado a esos mantos de carbón. Entonces, cuando yo me percato de esa situación, entonces yo senté al presidente del Cerrejón y al presidente de Drummond, lo senté en el bloque de hielo y le dije, mire, el país no se puede dar el lujo de que no tiene gas y ustedes lo tienen allá enterrado por cuenta de que ustedes dos no se ponen de acuerdo. No puede prevalecer el interés particular sobre el interés general. De manera que yo les voy a dar a ustedes un plazo perentorio. O ustedes en 3 meses se ponen de acuerdo para que haya una forma de que al tiempo que Cerrejón haga lo suyo, los Drummond haga lo propio. Y le di efectivamente ese plazo. Pero resulta que el plazo se me venció primero a mí y me retiré del ministerio sin lograrlo. Gracias, ministro. Vamos con la misma pregunta con Germán, que también hemos tenido oportunidad pues, de compartir muchos temas, de conversar, y a Germán le correspondió suscribir la resolución, la 015, que es la hoja de ruta de distribución por los próximos 5 años, o sea, el libro gordo, no de Petete. 10. Así es. De 10 años. De manera, pues, Germán, compártenos también con nosotros las principales dificultades, frustraciones, logros, satisfacciones. La 015 que solo se socializó por 7 años. En la discusión de si se socializó o no, se socializó, se hicieron eventos de todo tipo. Yo creo que voy a arrancar como por el comienzo y tal vez con lo que decía Luisa, es una cosa que a mí me maravilló de este sector, entre las muchas cosas que me maravillaron, fue su capacidad de construir en el largo plazo. Porque en esta función uno recoge pocas cosas de las que hace.
Uno siempre quiere ver logros, uno quiere mangos bajitos, como dicen los de McKinsey, por $1 millón. Y este es un sector que hace 25 años se puso unas metas, y cuando uno ve en perspectiva lo que ha logrado en 25 años se impresiona. Nosotros tenemos mejores indicadores de cobertura que el promedio de los países de la OECD. Tenemos mejores indicadores de cobertura que nuestros pares de la Alianza del Pacífico. Tenemos mejor cobertura urbana e incluso rural que países del primer mundo. Y eso se logra con un trabajo de 25 años, o sea, desde la concepción de la ley que le tocó a Amílcar hasta la implementación y la construcción de la institucionalidad que ha permitido que eso se logre. Entonces, cuando uno ve las metas de cobertura, y yo, digamos, no puedo dejar de pensar que el primer gran logro del país en estos 25 años ha sido ampliar la cobertura. Siempre estamos en la discusión de cuántos usuarios faltan, de si son 14 millones de usuarios o 13,5, lo del DANE, digamos, está un poquito enloquecido, pero nosotros, y Tomás, que le tocó ponerse la megameta del sector en el último cuatrenio que compartimos él y yo en el ministerio, la meta era una locura, era 1 de cada 3 usuarios, con esos mismos 500,000 base 2015, y estaba viendo yo ayer, Tomás se rió de mí ahorita porque me metí al Sinergia para ver cómo ha cerrado el cuatrenio, y se lograron 181,000 usuarios conectados en 4 años. Eso es una meta muy importante, eso es un trabajo de largo alcance, y ese es un trabajo que creo que todos los que hemos estado ahí todos los días hay que sembrar una semillita, para que el que venga recoja y para que en los siguientes años podamos llegar, digamos, a cobertura completa en el país. Yo creo que ese es un gran logro de todos, de 25 años, y claramente lo tengo dentro de mis grandes satisfacciones de haberle recibido un cheque así enorme que firmó Tomás y me tocó a mí un pedazo grande de la ejecución. Creo que el segundo punto que está asociado con los desafíos, y voy a tratar de no meterme mucho en eso todavía, fue la discusión de la 015 y mandar señales de largo plazo en temas de calidad. Yo, mis amigos de la CREC, creo que después de muchos fines de semana, porque además les tocaba los sábados, que era el único día que lográbamos sentarnos 7 o 8 horas a hablar de la 015, salió un trabajo que yo le medí el aceite con José Camilo, después de miles de cartas y comunicaciones, reuniones y eventos, y era que se estaba mandando una señal de largo plazo. Claramente a mí no me tocó recoger nada de la 015, a la ministra le va a tocar, a sus próximos o a los próximos, digamos, cabezas del sector, pero esa es una señal de política a 10 años, porque estamos hablando de sendas de inversión a 10 años, que deben resolver uno de los problemas más complejos después de alcanzado los niveles de cobertura, y es calidad, y calidad tomando las palabras de la ministra para los usuarios, porque nosotros prestamos un servicio público, y lo que es importante de esto es que los usuarios reciban un buen servicio, un servicio de calidad, un servicio oportuno, que se convierte, digamos, en un dinamizador no solamente de la calidad de las familias, sino de la economía como un total, como un agregado, siendo el sector eléctrico, digamos, vaso comunicante de los temas de competitividad. Entonces yo creo que seguir trabajando en el tema de calidad, implementar la 015, yo ayer que me vi el correo que me has mandado hace varias semanas, me metí a ver, yo no sé cuántas modificaciones han hecho de la 015, pero ese es el ejercicio de este sector, se hace, se revisa, se calibra, se vuelve y se mira, y yo creo que en eso hay una lección enorme para otros sectores, y es construir cosas de largo plazo y recordar siempre que uno siembra semillas que espera que los usuarios las vean en el largo plazo, y por eso es importante que estemos nosotros aquí y los que vienen y los que han pasado, porque yo creo que todo el mundo ha puesto un ladrillo en ese ejercicio, con las frustraciones que eso tiene detrás, pero con la enorme satisfacción de ver que una cosa que para nosotros los que vivimos en las ciudades es normal, es un regalo, y María Fernanda lo mencionó hace un minuto, cuando uno va a conectar 16,000 familias en la línea Cauca-Nariño, a Amílcar le tocó ese pedazo, a Tomás también, eso viene creo que del gobierno de Uribe, 300 y pico mil millones de pesos en inversión. Yo no sé cuántas veces hicimos simulacro Ruti para poner en operación. El día que conectamos Cauca-Nariño, o sea, la cara de la gente pagó todas las trasnochadas. 16,000 usuarios en 9 municipios, un proyecto monumental, ISA, que se lo echó al hombro por muchos años, y eso solo se logra, vuelvo e insisto, construyendo sobre lo construido. Muy bien, ministro. Aquí decimos, son pocos los ministros que se meten en sinergia. Ayer no lo veía hace rato. Bueno, continuemos. Ahora sí voy a ser un poquito más rígido con el tiempo. Y vamos a darle 2 minutos a cada uno para que nos cuenten
la principal anécdota que tuvieron como ministro. Y después continuamos con otra serie de preguntas. Iniciemos nuevamente con Luisa. Yo, más que una anécdota, porque yo creo que quiero un poco antes tocar el tema que ha tocado Amílcar, que hemos tocado todos, y a mí me quedó pendiente la frustración. Y la frustración definitivamente es la costa Caribe. Porque yo creo que así como acaba de decir Germán, que todos somos partícipes de los logros porque vamos poniendo semillas hacia adelante, yo creo que todos, incluyendo el gobierno de hace 20 años, porque si usted recuerda, acabábamos de privatizar, y ahí viene la anécdota un poco, quería conectarla con eso, porque estábamos haciendo el empalme con el Pompi Cabrales, que era el ministro, y eso fueron 3 o 4 meses de pulso muy grande del Pompi para poder adjudicar esas electrificadoras. Entre esas, el famoso más cuento, no voy a decir el senador porque ya está difunto, pero nos decía… Blanco de gallina lo pone, dice. Bueno, no importa, ¿para qué lo vamos a traer si ya está? Entonces me acuerdo que estábamos en las reuniones de empalme y llegaba con el Pompi y le decía, es que no voy a permitir que me privaticen mis electrificadoras. Y nosotros ahí… Y el Pompi decía, ¿y quién te las ha vendido a ti si nosotros no te las hemos vendido todavía? O sea, lo que quiero decir es que para que veamos la magnitud del problema de Electrocaribe, en lo que representó hacia el pasado, en lo que cargó también la compañía que se hizo cargo, o sea, no, aquí todos somos culpables, quiero decir, y me parece que este foro y los que vienen deberíamos pararle más atención porque, como dijo Amílcar, no es un problema de la ministra, que cómo la tiene que resolver, o la subasta, es un problema del país. Y esa es la anécdota. Oye, ¿y tú por qué me vas a vender las electrificadoras? Y yo decir, ¿cuándo te las he vendido? Ok, Luisa. Gracias. Vamos, Tomás, tu principal anécdota en tu paso por el ministerio. Pues mira, a mí me tocó manejar uno de los niños más complicados de la historia del país, porque además del niño coincidieron una cantidad de cosas simultáneamente y realmente hacia el último trimestre de 2015 la situación estaba muy complicada al punto que los dueños de las plantas térmicas fueron al ministerio y dijeron, le damos las llaves, perdemos menos plata entregándole nuestras plantas que si seguimos como vamos. Entonces tuvimos que tomar unas medidas que llevaron a que subiera la tarifa de los usuarios. Hicimos un recálculo del precio de escasez y eso llevó a un incremento de tarifas. Por supuesto, pues esto era un tema altamente sensible porque políticamente o como se vendió, era meterle la mano al bolsillo a todo el mundo, a los pobres, para salvar a unas empresas que habían adquirido unos compromisos de prestación de servicio en momentos de crisis. Entonces hubo un debate de moción de censura en el Congreso. Y me llamó mucho la atención que en medio del debate este tema a uno se le olvida porque todos los que estamos aquí estamos metidos en el día a día del sector, pues esto es un tema muy técnico, muy complicado, muy difícil de entender. Y me acuerdo que en medio del debate el senador citante, muy molesto, se para y me señala y me dice, ministro, es que esto no se ha manejado con transparencia. Usted no le ha contado al país, no nos ha contado qué pasó con los recursos del cargo por confidencialidad. Entonces, yo le dije, pues, senador, si es confidencial no le podemos decir. Y también recuerdo que en ese debate, en medio de las pasiones y las tensiones políticas que había, unos parlamentarios que defendían mucho a la superintendencia en ese momento, un parlamentario del Partido Liberal que defendía a la super, en un momento de desespero se paró y le dijo a la superintendencia porque había molestia con la mesa, superintendente, tome posesión de la CREG, intervenga la CREG, eso es lo que necesita el país. Y bueno, así eran muchos de los debates en ese momento, que es la dificultad de un tema tan complicado, pero que toca a la gente lograr explicar y hacer algo de pedagogía y tomar las medidas correctas en esos momentos. De acuerdo. No, Tomás, incluso con el cargo hay otras anécdotas. En esa época, en la costa te vendían empanadas de huevo
empanadas y arepas y te decían, ¿la quieres con cargo o sin cargo por confiabilidad? O sea, había en la mesa de fritos, te decían, ¿la quieres con cargo o sin cargo? ¿Cómo la quieres? La empanada y la arepa. Ministro Amílcar, la principal anécdota suya. Yo le quiero compartir dos anécdotas interesantes. La primera de ellas fue que yo había publicado en la prensa, en una de mis columnas, hacía muy poco, un artículo, una columna, que la titulé Una alerta temprana. Y allí yo me ocupaba de la situación calamitosa que se vivía en la región Caribe por cuenta del pésimo servicio del Electricaribe, y le decía al gobierno del presidente Santos, le advertía que era inminente que se diera en la región Caribe una azonada regional contra el Electricaribe. Y días antes había publicado en mi otra columna, que la titulé No a la venta de Isagen. ¿Y cuál mi sorpresa cuando me nombran ministro? Es más, Pepe García, que era el presidente, el gerente del Electricaribe, cuando sale la columna, él la leyó en el Heraldo y alguien le dio mi teléfono y me llamó. Me dijo, doctor Acosta, ¿usted tiene algún inconveniente en reunirse conmigo? Leí su columna, muy interesante. ¿Será que podemos hablar? Le dije, ningún problema. Nos pusimos cita en Unicentro y ahí él me dio sus explicaciones, yo le di las mías y me dijo, mire, casualmente nosotros vamos a tener una cita con el ministro de Minas. ¿Será que usted nos puede acompañar? Le dije, ningún problema. Cuando me nombran a mí, entonces me encontré conmigo mismo en el ministerio. Entonces yo realmente llegué retado y de allí los pasos que dimos a los que ya hicimos alusión. Y como queda flotando seguramente en usted la pregunta, bueno, ¿y cómo hiciste con Isagen? Resulta que primer consejo de ministros que me toca, y entonces había surgido una oposición muy fuerte en el Congreso contra la venta de Isagen, que obligó al gobierno a aplazar la venta de Isagen, pero era una decisión que tenía que volver al Consejo de Ministros. Entonces el ministro Cárdenas presenta al Consejo de Ministros, bueno, como hay 5 ministros nuevos, yo creo que vale la pena hacer un poco de consideración para explicar la razón por la cual se va a vender. Cuando él terminó, levanté la mano. Le dije, señor presidente, como todo el mundo sabe aquí, yo soy contrario a la venta de Isagen. Y como ya le dio usted la oportunidad al ministro Cárdenas que explicara por qué hay que venderla, déjeme a mí explicar por qué creo yo que no se debe vender. Y di mis exposiciones. Yo llevaba en mi carta pasio 2 o 3 de mis escritos en los que me oponía. Y después que expuse mis consideraciones, que entre otras cosas encontré solidaridad como en 4 o 5 ministros, cuando el presidente vio que eso se iba a alargar y se iba a complicar, dijo, hagamos una cosa. De aquí para adelante, el tema de la venta de Isagen es responsabilidad solo del ministro Cárdenas. Entonces yo me levanté y le dije, señor presidente, yo voy a dejar aquí mi constancia, y fui, me levanté y le entregué el cartapacio y le dije, esa es mi constancia de que yo no estoy de acuerdo con la venta. De manera que cada vez que a mí me invitaban al Congreso a debates de control político, llamen a Cárdenas. Yo no tengo nada que ver con eso. Y eso, pero la otra anécdota bien interesante fue la que me tocó con la CREC.
Resulta que yo, pues volviendo al tema Electricaribe, desesperado, ¿qué hacer con Electricaribe? Entonces yo quise tomar unas medidas de choque y para eso expedí una resolución. Esa resolución contemplaba, entre otras cosas, basado, como ya lo dijo Tomás, en el estudio que había hecho Carmen Sachaín, identificamos y priorizamos los proyectos que había que ejecutar para corregir el rezago de inversiones, etcétera, y tocábamos el tema regulatorio, lo que están haciendo ahora en el plan de desarrollo de la regulación especial para ese mercado. Me pidieron cita los de la CREC y yo los recibí. Te miro, ministro, estamos muy preocupados. ¿Por qué? Ministro, porque usted con esa resolución está invadiendo el ámbito de la competencia de la CREC. Entonces yo les dije, mire, yo soy partidario de Deng Xiaoping. Te quedaron perplejos esperando que... Él dijo que no importa que el gato sea negro o sea blanco, con tal de que case ratones. A mí me da lo mismo que sea la CREC la que expida la resolución o la expida yo, pero esta resolución yo la derogo cuando ustedes la saquen. Pero salí yo primero que la derogara. Bueno, y para rematar, o sea, le pasó como la cita que tenía, como lo de la querella. Correcto. Y por último, a propósito del Electricaribe, que claro, yo siendo, porque yo antes que colombiano soy caribe, entonces, así compartimos. Entonces, preocupado por el tema del Electricaribe, entonces fue alguien, bueno, pero usted le va a dedicar todo el ministerio al Electricaribe. Mire, ese problema se resuelve solo. Entonces yo le dije, mire, usted me hace recordar la anécdota de un señor que viajaba en un avión y era muy nervioso. Y resulta que justo el puesto que le tocó fue en el ala del avión. Eran de esos cuatrimotor que tenía Aerocóndor. Y era muy frecuente que uno de los 4 motores se apagara, pero el avión aterrizaba. Entonces él empieza a ver que el motor estaba como fallando y le dice al que estaba al lado leyendo el periódico, señor, se apagó uno de los motores del avión. No le paró bola. Pero ya él ya era sugestionado, que empezó a ver que el otro motor estaba fallando. Mire, el otro motor está fallando y estamos perdiendo altura. Nos vamos a estrellar. Codió al señor. Mire, señor, nos vamos a estrellar. Y solo en ese momento él se distrae de la lectura y le dice, ¿acaso el avión es mío? Gracias, ministro. Germán, ¿y tu principal anécdota? Yo le voy a hacer un pedazo del tiempo a Amílcar, pero es que creo que varias de las anécdotas tienen implicaciones jurídicas en estrados internacionales, entonces me las voy a guardar. Pero creo que hablando del tema de Caribe, y esto lo voy a decir con cero humildad, probablemente el haber estado en la banca tantos años, cosa que compartí con María Fernanda, le da a uno cierta sangre fría en las negociaciones, pues cuando se le quiebra a un cliente, cuando hay un concordato. Hay una cosa que uno aprende y es que usted está negociando, no estamos charlando. Pues. En las reuniones me acuerdo mucho del señor Isidro Fainé, que era como el putas de Aguadas, digamos, era el del gas natural, pero era él, mero. Y cuando arranca el señor, en la primera o la segunda reunión que tuve con él, una cosa que yo detesto es que la gente sea condescendiente con uno, pues porque sos latinoamericano, negrito, gordito, toda esa combinación de cosas que hacen pensar que uno no sabe de qué está hablando. Y le digo yo al tipo, ¿usted trajo el cheque? Y se para y me dice, ¿de qué cheque me hablas? Pues del cheque, mano. O sea, yo vengo mandándole señales, estábamos en la discusión de la 015, lo sentábamos, le hacíamos números, cálculos. ¿Y el cheque? Y el tipo me mira entre cara de horror de este sudaca que me está hablando. Y yo vine aquí a echarte un cuento de por qué nosotros nos tenemos que meter la mano en el bolsillo para resolver un problema de inversión de una compañía que era privada y probablemente si me extiendo termino recusado en el Tribunal Internacional. Pero un poco lo que les digo es que esa negociación con ese agente en particular, que nos tuvo a todos por muchos años buscándole una solución,
para no poner el cheque, que nunca lo pusieron, es probablemente uno de los momentos más complicados, porque hay un momento, la gente que le gustan los toros, yo soy un poquito vergonzante, pero me gustan, es que hay un momento donde toca matar. El toro ya se arrastró, ya botó sangre, ya perdió. O sea, en ese momento tiene que haber un acto de piedad y ese toro hay que matarlo. Y ese toro se venía arrastrando por la plaza hacía muchísimos años, y creo que uno de los grandes mea culpa es que nos demoramos mucho en tomar una decisión que por lo menos parara esa dinámica en la que estábamos metidos. Creo que si digo cualquier cosa más termino enredado en el tribunal, pero ese fue un problema que se creció, que creo que de buena fe, porque yo no creo que nadie se siente en un asiento de estos a poner su vida y a exponerse de la manera que uno se expone, sin un principio, y es que todo el mundo quiere acertar y quiere generar una solución. El problema de Caribe se alargó por la buena voluntad de muchos de los agentes, pero había un momento que había que matar. Creo que el desafío ahorita es otra vez el cheque, poner el cheque, entender cómo se pone la infraestructura al nivel adecuado para poder prestar un buen servicio en el Caribe, y eso le toca al que está a cargo en este momento. Ok. Vamos a hacer una pregunta ahora un poquito diferente para contribuirle a la ministra, digamos que, y vamos a suponernos, o sea, por supuesto mirar en retrospectiva y juzgar las decisiones tomadas cuando se dispone de mayor información es menos difícil, o sea, en teoría es fácil seguramente porque hoy tenemos mucho más información, pero vamos a hacer un juego si estuviéramos en un país que se llama Azocodis, y que yo fuera el presidente de dicho país, y que quisiéramos nombrar un ministro de Minas, y yo le diría, para que la gran consejera que tengo aquí a mi lado diga que escuche bien el tema, mirando en retrospectiva, si hoy le dijéramos, si volvieran a ser ministros ustedes, ¿cuáles serían las 3 prioridades en las cuales le meterían todo el empeño, con todo ese conocimiento que tiene para beneficio de todo el país? Vamos a arrancar con Tomás. Yo creo que hay 3 áreas que son fundamentales. La primera, creo que es sostenibilidad en la prestación del servicio. Me imagino que estás preguntando sobre todo en distribución y comercialización, porque yo creo que el esquema público todavía está muy montado en llevar la oferta, en tender las redes, en construir la planta, en subsidiar la planta, pero no en la sostenibilidad en la prestación del servicio. Y ese es el gran problema que tenemos en las zonas remotas, el gran problema que tenemos en las áreas rurales, cuando no hay grandes compañías, grandes distribuidoras, comercializadoras que lo puedan hacer. Creo que ese es un reto, encontrar esos caminos. El segundo, creo que tiene que ver con los subsidios. Ciertamente, creo que hay un caso muy grande para ver si la forma en que nos estamos gastando los subsidios eléctricos es la manera más correcta. Es un problema que trasciende al sector eléctrico y tiene que ver más con los temas de pobreza y desigualdad, pero ese es un segundo tema en el que hay que pensar si uno debería asignar los subsidios distinto y si las cargas financieras que estamos poniendo a las empresas, no solo energía eléctrica y gas, van a complicar aún más las cosas. Y el tercero, sí creo que ahí veo atrás, o vi hace un rato a Ángela Cadena, que no es muy amiga de este tema, pero yo creo que en el tema de la demanda, no que no sea amiga de la demanda, sino en el tema de un rol más activo de la demanda, creo que hay que prepararse para que así lo sea, pero además uno ve estudio tras estudio, ve los documentos recientes que tiene la UCME y ve que hay unas ganancias posibles en eficiencia enormes que por alguna razón no se dan, a pesar de que es buen negocio, tendría sentido hacer las inversiones, no se dan. Entonces creo que prioridades tienen que ser, a mi modo de ver, en ese país Azocodis que se parezca a Colombia, tiene que ser asegurar la prestación del servicio, sobre todo en las zonas más apartadas. 2, mirar el tema de subsidios, si no estamos gastando la plata de la mejor manera, que es un cambio muy difícil. Y 3, el tema de encontrar la manera que la demanda efectivamente pueda tener un rol más activo. Gracias. Vamos con el doctor Amílcar, con las 3 prioridades. Así. Bueno, yo diría puntualmente que las 3 prioridades, a mi juicio, la primera de ellas es agilizar, acelerar la ejecución de los proyectos de transmisión, empezando por La Guajira. Ya en el evento del mercado mayorista que tuvo lugar en Cartagena recientemente,
La UME anunció ya la necesidad y la decisión de gobierno de una segunda línea de transmisión que haga posible sacar la energía que a partir del 2022, como nos lo ha presentado aquí la ministra, deben entrar a operar de fuentes no convencionales de energías renovables. Pero creo, ministra, que también ya se quedó corta la estación colectora. Es más, yo no sé si han ajustado los tiempos, pero si entiendo bien, estos proyectos que ya fueron adjudicados, esos contratos que ya se concretaron en la subasta, deben comenzar desde enero del 2022. Y según los tiempos que conozco yo, la estación colectora estaría para finales de año. Entonces, es muy importante lo que usted señalaba de la sincronía que debe haber en los tiempos para garantizar que pueda haber un acoplamiento de las fuentes no convencionales de energías renovables con las fuentes convencionales, porque como yo he sido reiterativo en señalarlo, son complementarias. Las fuentes no convencionales de energía renovable no vienen a sustituir, no vienen a reemplazar a las fuentes convencionales, sino a complementarlas. Y también he dicho, y quiero reiterarlo aquí, que las fuentes no convencionales de energías renovables están llamadas a ser el respaldo de las fuentes convencionales y las fuentes convencionales servir de respaldo a las fuentes no convencionales. Y lo segundo, que creo que es muy importante, es meter el acelerador a fondo, como creo que lo está haciendo la ministra, de la modernización de el sector en todos sus eslabones. Aquí ya tenemos que familiarizarnos con las redes inteligentes, con los medidores inteligentes, con la inteligencia artificial. Todos estamos en manos de los algoritmos. Aquí ahora todo es inteligente, los únicos brutos que vamos quedando somos nosotros. Gracias, Germán. Yo tal vez tomando el punto de Amílcar, yo seguiría insistiendo, sé que la ministra lo ha hecho, en reducir la vulnerabilidad ante cambio climático, en la diversificación que permite tener una matriz de generación que utilice todo el endowment, toda la riqueza de recursos que tenemos. Creo que eso es fundamental para la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. No es simplemente la introducción de renovables, sino entender las complementariedades regionales de todos estos recursos y ponerlos todos a disposición, ojalá generando, digamos, unas mejores tarifas para los usuarios. Creo que ese principio de largo plazo es clave desde la 1715, el 570 y el desarrollo que ha venido dándose con las subastas, que hay que mandar estímulos de largo plazo para tener una matriz más diversificada. Eso va por generación, pero va a tener impacto directo en los usuarios. Calidad, para usted, sobre todo para los distribuidores y comercializadores, o sea, ejecutar la 015 en la versión mejor que se logre, creo que es fundamental para poder mandar una señal que resuelva un problema que tiene un sector tan sólido como este y con los indicadores de cobertura que tiene, pero que no tiene buenos indicadores de calidad, y ese factor en términos de competencia económica es crítico para el país. Entonces me parece que ejecutar esos planes de inversión, resolver los problemas de calidad es uno de los grandes desafíos, sobre todo para ese país que se llama Azocodis y para los distribuidores y comercializadores de energía. Y tal vez usando un poco el punto que mencionó Tomás, yo lo había pensado más en la lógica de la ZNI, pero tiene que ver con la sostenibilidad. Es que ese 3%, esa última milla, requiere modelos que sean sostenibles en el largo plazo. Porque uno lleva un panel, pero eso no garantiza que resuelva el problema de largo plazo. Y hay unos ejercicios que se han hecho con la UME, se han hecho estudios, y USAID, que lo veo por aquí, en construir modelos sostenibles en una, digamos, con una decisión de política de cuál es el nivel de servicio que vas a llegar a algunas de estas regiones del país. Pero ese 3%, o lo que quiera que sea que hace falta, requiere un modelo distinto a lo que hemos hecho en el resto de sistema interconectado y de ZNI, y yo creo que ahí todo el tiempo patinamos. Ruti, que trabajó mucho en eso en algún momento,
ahí necesitamos cerrar. Ese modelo tiene que ser sostenible con una versión distinta de lo que hemos venido haciendo para poder llegar a cobertura total y darle garantía de sostenibilidad a esos usuarios, que son uno de los grandes desafíos de no solo de esta administración, sino de todas las administraciones, y es prestar servicio público para todos los colombianos. Luisa. Bueno, veo que quedan 15 minutos, entonces yo voy a ser muy breve. Yo le voy a decir a la ministra o al presidente, por favor, déjanos una ruta para solucionar el problema de Electrocaribe. No lo va a solucionar, pero por lo menos una luz que en 5 años podamos por lo menos tener una esperanza de que eso va a mejorar. Yo insistiría en las 2 millones de personas que suenan muy poquitas, pero que generan un cambio en equidad fundamental para este país. Y el último, que yo sé que es pedir mucho, pero que sea valiente y que trate de ajustar el tema de los subsidios. Es absolutamente imposible que estemos subsidiando a personas como el presidente en su lote, pero así hay muchísimos, y que es parte de lo que nos queda en los próximos 10 años, y es tratar de nivelar la desigualdad que hay, y los subsidios en el sector eléctrico es uno de los temas más complejos. Excelente. Yo creo que vamos a finalizar ahora dándoles un espacio a ustedes que nos comenten unos 2 minutos sobre 2 temas. Uno, su relación con los gremios. ¿Cómo fue? ¿Qué recomendación le hace a los gremios? A Socodis, ¿sí? Y que eso esté marcado en una reflexión final para, digamos, terminar el panel. No sé si después más adelante, si la ministra María Fernanda quisiera decir algo, ahí le damos ¿Quieres que te demos la palabra ahora antes de esa reflexión final? Yo creo que es mejor. ¿Ah? Toca, por Dios, y aquí estamos, y esto ha sido buenísimo para enriquecerse. Al final, sí, al final, ministro, me están pidiendo, ok. Entonces, empecemos con esa reflexión, de acuerdo, para que no haya derecho a pataleo, pues, a réplica. Una reflexión final y su relación con los gremios y recomendación sobre los gremios. Iniciemos con Tomás. Bueno, primero con el tema de los gremios, yo creo que, y posiblemente mis colegas de panel compartan esta posición, pero yo creo que los gremios del sector eléctrico son reflejo de la calidad del sector eléctrico, porque uno, cuando interactúa con gremios de otros sectores, se da cuenta que las discusiones son muy diferentes. Gracias. No, el punto, José Camilo, es que yo sí creo que la relación que yo tuve con los gremios del sector eléctrico pasó por 2 o 3 cosas que son fundamentales. La primera es que no son gremios que van a pedir subsidios, que eso ya es una conversación diferente de los gremios que lo que están es pidiendo subsidios. Son discusiones muy distintas. La segunda cosa es que las conversaciones tienden a ser muy técnicas, y entre eso incluyo los estudios sectoriales que se hacen. Yo creo que uno, cuando está afuera, no valora la importancia que puede tener un estudio bien hecho sobre un tema en el que uno está decidiendo. Si se presenta un estudio hecho por unos profesionales competentes, que se presenta de manera transparente, eso le ayuda a uno mucho, porque uno en el gobierno no tiene el tiempo que quisiera para pensar los temas. Entonces, un buen estudio puede ayudar mucho a tomar decisiones, y si uno le suma a que es un gremio que la relación está enmarcada en no pedir subsidios, sino en defender nuestros intereses legítimamente, pero no en tratar de pasarse de listos, tal vez es lo que quiero decir. Entonces, mi relación con Asocodis, a uno de los momentos más complicados donde había decisiones que afectaban al gremio, fue una relación siempre respetuosa, fue una relación objetiva, y fue una relación en la que yo nunca sentí con ustedes y en general los gremios del sector que estuvieran tratando de pasarse de listos. Entonces, mi recomendación sería, con base en mi experiencia, es que sigan manteniendo una relación así, porque eso es lo que paga en el largo plazo y es lo que da influencia de verdad. La reflexión final, tal vez, pues, cuando mira el panorama de todo lo que hay que hacer, todo lo que tiene la ministra en el plato, que son todos temas, pues, difíciles, complicados, gordos, con mucha presión, porque hemos hablado mucho de Caribe, pero ella tiene una cantidad el fracking, en la lista, en el plato, siempre hay una cantidad de cosas muy complicadas. Tal vez la principal reflexión que yo haría después de pasar en el manejo de un fenómeno del Niño tan complicado, en que todo se enredó tanto,
es que hubo, en ese fenómeno del niño, hubo momentos en que se tomaron decisiones difíciles, pero creo que fueron muy buenas y sostenibles, y momentos en que no se pudo. Y tal vez, como no vamos a tener ausencia de problemas, mi reflexión sería que hay momentos en los que todo el mundo involucrado en resolver un problema está tratando de resolver el problema. Y hay momentos en que la gente está tratando de cuidarse el pellejo. Y cuando la gente está tratando de cuidarse el pellejo, uno no resuelve bien el problema. Lo que salió bien en la primera parte del niño en la tomada de las decisiones de tarifas fue cuando todo el mundo estaba tratando de resolver el mismo problema. Lo que salió mal es que creo yo que en la segunda parte, cuando uno pone a los abogados en el asiento del piloto y saca a los ingenieros y saca a los economistas, cae en tratar de salvar más el pellejo que en resolver el problema. Y ahí se enredan las cosas. Entonces, mi reflexión sería que uno tiene que tratar por todos los medios, de asegurarse que la gente esté tratando de resolver el problema, porque ahí a algo llegamos y salen soluciones, puede que impopulares, pero buenas. Entonces, ministra, mi reflexión sería eso, trate de asegurar que la gente esté todos apuntando para el mismo lado. Vamos a cerrar rápidamente y le pedimos 1 minuto y medio a cada uno para efectos de poder, la ministra tiene que salir ahora y podamos cerrar el panel. Luisa, y voy a ser estricto con el tiempo, Mira, 1 minuto y medio. Rápido. Yo creo que a Socodis ningún problema, además están todos. Yo difiero un poco en la posición de Tomás en el sentido que, por ejemplo, en el gremio de generación, a veces ellos mismos se pelean entre ellos y eso es muy difícil para el sector tomar decisiones. Entonces creo que sí hay una gran calidad técnica en todos los gremios del sector. Yo creo que sería muy bueno que el sector de generación también, como Asocodis, tuviera una sola voz, es mucho más fácil el diálogo. Germán. Yo me voy a pegar de ahí. Luisa, gracias. Yo creo que la relación en general con los gremios es buena porque son técnicos y porque hay materia de discusión y porque siempre hay propuestas y porque yo creo que es un sector inteligente en la manera como discute sus cosas. Creo que son muchos y tal vez voy a abusar de la ministra y creo que hay demasiados eventos y si se unificaran un poquito le haría un poquito más la vida más fácil al policy maker porque hay que ir a la oficina. Entonces yo creo que hay unas discusiones que hay que unificar un poquito y en la línea de lo que dice Luisa, a veces las discusiones en la mesa no son sobre el interés general y sobre el mejor interés del sector. Yo lo viví en carne propia con la discusión del decreto 570 en el que no querían competitividad, no querían competencia, pero tampoco querían mejorar sus indicadores de competitividad y no fue una discusión amable y no fue una discusión constructiva pensando en los beneficios de largo plazo de lo que se estaba tratando de hacer con el único interés de acertar con los errores que se pueden cometer. Entonces yo a veces creo que la discusión se centra en cómo yo no pierdo mis rentas, cómo yo no pierdo mi pastelito del que soy dueño y resulta que es que aquí hay que construir un pastel más grande, la economía hay que electrificarla, hay que ser más eficientes, hay que tener más factores de competencia dentro de la discusión y por eso creo que no es simétrica la discusión en todos los gremios, no es el caso tuyo que creo que no solo vos sino en general el sector de distribución y comercialización siempre estaba pensando en la discusión de los usuarios, tienen los incentivos mejor alineados que los generadores. Amílcar, 1 minuto y medio, por favor. Bueno, yo voy a aprovechar mi minuto y medio para reivindicar un principio que yo dejé a mi paso por el ministerio y es el de la licencia social. Cuando lo planteé por primera vez a los gremios, yo vi que me hacían mala cara, porque yo les decía, ustedes pueden tener licencia ambiental, ustedes pueden de pronto haber sorteado bien las consultas previas, pero si no tienen la licencia social, los proyectos se tornan inviables. Me hacían mala cara y yo que soy mal lector del pensamiento, alcancé a leerle lo que estaban pensando. Todo lo que se demora la licencia ambiental, todos los inconvenientes que tenemos con las consultas previas y ahora viene el ministro a ponernos la licencia social. Me ha satisfecho mucho escuchar ahora que son las propias empresas las que están hablando de la licencia social y ese es un logro importante. Y la licencia social tiene que ir más allá del famoso PQRSD.
de las peticiones, de las quejas, de los reclamos, de las solicitudes y de las denuncias. Por eso la semana pasada que estuve en el 5º Congreso Internacional de Energías Renovables en La Guajira, yo dejé sentado allá un lema que quiero compartírselo, ministro, y lo quiero compartir con todos ustedes, porque allá, como ocurre en todas partes donde llega cualquier proyecto, hay la aprehensión de la gente contra los proyectos. Resulta, usted mostraba ahí de cómo la cobertura, ese es el problema de los promedios, ¿no? La cobertura de energía en La Guajira está muy por debajo, pero las comunidades indígenas apenas el 26% tienen servicio de energía. Y allá es donde se van a instalar las soluciones de fuentes no convencionales de energía renovable. Entonces yo dije, no puede ser que haya luz en la calle y oscuridad en la casa, que haya luz en la calle y claridad en la casa. Muchas gracias. Gracias, ministra. Ministra, va a cerrar usted, pero yo quisiera antes, para que usted cierre, pues, si no haya derecho a réplica, ni por el moderador, es que agradecerles a todos ustedes por acompañarnos al panel. Yo creo que estos protagonistas y líderes, como lo dijimos al inicio del panel, nos dejan muchas enseñanzas para ustedes, para todas las empresas, para los usuarios, para nosotros como gremio, para usted, ministra, también. Y la solicitud o el mensaje aquí es que podamos seguir trabajando entre todos, unidos para construir sobre lo construido, para beneficio de verdad del sector eléctrico y por supuesto de todos los colombianos. Yo le doy la palabra a usted, ministro, pero a reiterarles a todos nuestros agradecimientos y después no se vayan que vamos a hacer un libro que le vamos a regalar a todos. Ministra, cierre usted, por favor. Bueno, no, pues la verdad muy enriquecedor el panel. Le llena a uno un poquito como de energía otra vez, porque no hay veces que piensa que no va a salir al otro lado. Yo rescataría muchas cosas. Yo creo que lo primero es el tema de construir para el largo plazo y sobre todo porque tener este panel hoy de diversos gobiernos pues ve que este es un sector que ha trabajado unido, con un foco, con una mira y eso es algo que tenemos que rescatar como colombianos, porque siempre uno tiene que construir sobre lo construido y en eso yo creo que lo que dijo Luisa, en donde uno como ministro se siente muy respaldado, o sea, uno siente que tiene a quien, una llamada, un amigo. Hicimos un almuerzo hace como, no sé, 6 meses y dijimos que lo íbamos a hacer cada 6 meses, que invité a los ministros de todos los gobiernos al ministerio para conversar y para contarles qué estábamos pensando y un poco para retroalimentar, porque en eso que decía Milcar de la columna, hay tanta gente que es general después de la guerra y uno con la camisa puesta y le dicen, es que en Electricaría no hiciste esto, es que en lo otro no hiciste esto, y uno en la calle todo el mundo es como diciéndole las cosas y uno dice, ven y seas ministro y te pones tan valiente. Entonces, definitivamente yo creo que construir sobre lo construido, y yo creo que cuando uno ve los resultados del sector y por ejemplo, pues la subasta de renovables, los logros que se pueden hacer, todo es porque todo el mundo ha dejado esa construcción y yo creo que parte de lo que nosotros queremos, por ejemplo con la misión de transformación energética, eso es para el 2030, eso no lo vamos a ver nosotros, pero es dejar esa semilla, digamos, para que después uno pueda llegar y rápidamente cosechar sobre diferentes temas y sin duda alguna nosotros hemos cosechado sobre todo lo que ha hecho pues este sector durante mucho tiempo y eso es muy importante. El desafío de Electricaribe, yo los oigo a todos y me tengo que ir porque tengo reunión de seguimiento al proceso de enajenación de Electricaribe, a las 10:30 tenía, pero ya voy para allá. Pero yo diría que lo hemos entendido nosotros como el gran desafío y como un desafío que es del país, no es un desafío de la costa Caribe. Puede haber miles de razones, yo creo que la costa Caribe tiene mucho por contribuir en la solución. He estado estos últimos 3 días con los nuevos mandatarios y con el sector privado y les dije, mire, la manera como ustedes expresen cómo van a apoyar a esos nuevos operadores es también fundamental. Tenemos un desafío como sector al ser un problema de país, es porque cuando uno oye este panel y piensa en el usuario, yo estuve el lunes en Barranquilla, en el barrio Los Olivos, y
pues a la gente no le sirve lo que le pasó a Milcar, lo que le pasó a Tomás, lo que le pasó a Germán, lo que le pasó a Luisa, sino ya su nivel de sazón es desesperanza. Y nosotros tenemos que lograr sacar eso adelante. Yo, con la información disponible, creo que hemos puesto todos los juguetes sobre la mesa. Desde la intervención ha habido unas inyecciones de caja por más de 1.5 billones de pesos y antes de entregar las llaves habrá por 1.8 billones de pesos para poder mantener la prestación del servicio. Una asunción del pasivo pensional de 1.2 billones de pesos, o sea, quedamos en 3, y los 860.000 millones de pesos que se tuvo que volver a hacer un COMPES, porque después del Plan Nacional de Desarrollo había que relacionarlo al nuevo proceso de solución estructural, o sea que ahí vamos en casi 4 billones de pesos para la solución estructural, más dividir el mercado de la costa, más cambiar la regulación, y ahí coincido con Amílcar, que a uno muchas veces este sector es un sector muy valioso, pero por ejemplo cuando decían es que ministra va a acabar con el mercado porque va a subir al 35%, y uno les dice entonces muéstreme cuál es el otro camino posible, y ahí yo en las relaciones con los gremios, que siempre ha sido muy constructiva en estos 15 meses y muy útil, siempre es escuchar y sobre todo que nos traigan más soluciones que críticas, porque uno muchas veces dice, no, es que eso nos va, bueno, entonces ¿cómo lo hacemos? Porque el desafío no cambia, y sin duda alguna yo creo que como país Cobertura y Electricaribe son los grandes desafíos que tenemos por delante. Llevo 15 meses, vamos a ver si me pasa lo de Amílcar o llego al promedio. Así que mil gracias y me voy corriendo al tema de Electricaribe. Un aplauso y gracias a todos. Mil gracias y un aplauso. Un aplauso para los panelistas, por favor. Para los del conversatorio, no el panel. Bueno, la ministra estuvo tomando seguramente atenta nota, pero ella nos deja y especialmente nos han pedido que por favor ese mensaje que quiere transmitirles el Ministerio de Energía que ella encabeza, pues ha traído un breve video y quiere que todos veamos ese mensaje que también ella desde su actual cargo quiere dejarle al sector. Sí, la luz del sol es una alegría que tiene la comunidad. Para mí la energía del sol es la alternativa, es la solución. Para mí la luz del sol es vivir feliz. Para mí el gas natural es mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Esto que han hecho con nosotros es como ganarse unos balotes sin comprarlo, porque esto es prácticamente un regalo que le dieron a uno.